presentes. Mi nombre es Luis de la Fuente, candidato a magíster en el Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Y el trabajo que les voy a presentar tiene que ver con la estimación robusta en serie de tiempo de conteo, trabajo que estoy llevando a cabo con mi profesor guía, Héctor Araya. Bien, hay un pequeño desglose de los puntos que vamos a trabajar en este avance. Desde parte del modelo hasta pasando por las propiedades, parte teórica, los métodos de estimación que van a ser utilizados, posteriormente una simulación y algunos casos de comparación gráfica para establecer conclusiones. A modo de introducción, bueno, considerar que las series de tiempo son resultados de observar los valores de una variable a lo largo del tiempo, ¿cierto? Donde podemos encontrar modelos de serie de tiempo que pueden ser considerados como continuas y en algunos casos serie de tiempo que pueden ser considerados de conteo. En el último tiempo ha existido un creciente interés en relación a los modelos de series temporales, debido a la cantidad de fenómenos que se pueden modelar. Por ejemplo, cantidad de días que no llueven, es cierto que está tan en boca actualmente por el asunto de la sequía, el calentamiento global, cantidad de vehículos que salen un fin de semana largo, también es una problemática que nos atañe constantemente. En contexto de pandemia, por ejemplo, cantidad de camas UCI disponibles. Y generalmente, bueno, el principal trabajo se ha llevado a cabo para modelos que trabajan con variables continuas. Por ejemplo, el modelo autoregresivo 1, ¿cierto? Que permite predecir el comportamiento de variables temporales, pero principalmente para variables continuas. No es que no se use para variables de conteo, pero principalmente tiene un mejor comportamiento para variables continuas. Es por eso que el estudio nos motiva a enfocarnos en establecer procedimientos de estimación para variables de conteo, serie de tiempos de conteo, considerando además ruidos de tipo series de tiempo, en este caso ruidos en forma de serie de potencia, y además también considerar comportamientos o muestras que contengan valores atípicos, ¿cierto? Que contengan outliers. Ahí se muestra una imagen en relación a una simulación de un proceso Inerposon que vamos a detallar más adelante. Para lo cual, entonces, nos enfocamos justamente en establecer el modelo PSINAR. Vamos a ver algunos aspectos teóricos. Considerando que el modelo PSINAR, en relación a la serie de tiempo que establecen comportamientos con errores para variables de conteo, como les decía anteriormente, es necesario introducir el llamado operador de adelgazamiento. Este operador fue establecido por Stautel y Van Heren en 1979, el cual considera que al operar un parámetro alfa, ¿cierto? Con un valor estimado, un valor observado de la variable de la serie de tiempo, se define como una sumatoria desde i igual 1 hasta este valor observado, ¿cierto? De los z sub i, donde z sub i corresponde a una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, Bernoulli, con parámetro alfa, donde alfa representa la probabilidad de que esta variable z tome el valor 1, ¿cierto? De esta forma, considerando algunas cuentas que están detalladas ya en la investigación, podemos establecer ciertas propiedades de este operador de adelgazamiento. Por ejemplo, para la esperanza y para la varianza, tenemos esta expresión que coincide con la esperanza del modelo AR1. Y la varianza justamente de este operador de adelgazamiento que se define como mostramos acá. Como les cuento, simplemente aquí voy a mostrar las propiedades finales, ¿cierto? Los detalles están en la investigación de estas cuentas, los procedimientos.
A partir de este modelo, de este operador de adelgazamiento, podemos definir justamente el modelo PSI-1, que se estructura de la siguiente manera, ¿cierto? Una variable en un tiempo t va a ser igual al operador de adelgazamiento, considerando la variable en un tiempo anterior, ¿cierto? En un tiempo inmediatamente anterior. Más este epsilon sub t, que corresponde a lo que vamos a llamar error o innovación, ¿cierto? Que también establece una secuencia de variables aleatorias de contexto. Si consideramos que I sub t menos 1 corresponde a una variable entera, ¿cierto? Y además, el error o la innovación también corresponde a una variable aleatoria de contexto. Entonces, de esta manera, nos aseguramos que el valor correspondiente, debido a que alfa es una probabilidad, nos llevaba a un valor decimal, pero esto me asegura que el siguiente valor establecido va a ser también un valor de contexto. Como les comentaba anteriormente, este tipo de error de serie de potencia, de donde viene el nombre ese, ¿cierto?, corresponde a variables aleatorias que son independientes, idénticamente distribuidas, pero que están indexadas por un parámetro θ, o por un parámetro cualquiera, cuya función de densidad está expresada por la ecuación que mostramos acá, ¿sí?, donde consideramos que la probabilidad de que del error tome cierto valor x va a estar dado por una función que depende exclusivamente de x, el parámetro indexado elevado a la potencia de la probabilidad calculada, y una función c de θ que está definida como la sumatoria del producto entre esta función que depende de x y el parámetro θ indexado, ¿cierto? De acá se pueden deducir algunas expresiones para la familia de distribuciones que cumplen con esta condición, por la Bernoulli binomial, geométrica, Poisson, binomial negativa y logarítmica. Nosotros nos vamos a detallar más adelante, en este caso, el trabajo todavía está en proceso, pero por el momento vamos a mostrar ciertos casos para la geométrica y para la Poisson, ¿ya? En eso nos vamos a enfocar hoy día. A partir de esto, Johnson, Kemp and Coates en el 2005 pudieron calcular la función generadora de probabilidad a partir de las funciones mencionadas anteriormente, lo que permite considerar la esperanza y la varianza del error, que en relación al cuadro que mostrábamos anteriormente nos permite llegar a las propiedades escritas de esta forma, ¿cierto? Depende, como vemos, la esperanza y la varianza están en función del parámetro y de la función g, que como vimos anteriormente era una función que dependía en este caso de la función fija que x y del parámetro estimado θ elevado a x. Como les decía anteriormente, vamos a mostrar algunos casos específicos, dos modelos. Nos vamos a enfocar en dos modelos, mejor dicho, provenientes de un modelo Wiener-Poisson, ¿sí?, con innovación que proviene con distribución Poisson. Como se muestra acá, acá tenemos una simulación de una muestra de tamaño 200 de un proceso Wiener-Poisson, donde se considera una media igual a 3, muy igual a 3, y un parámetro 0.5 para alfa, probabilidad 0.5 entonces, y su respectiva función de autocorrelación parcial. Otro caso que vamos a analizar va a ser el modelo INAR para errores o innovaciones con distribución geométrica. En este caso también se considera una simulación de tamaño 200, una muestra de tamaño 200, para un proceso INAR geométrico, con mu igual 6 y alfa 0.4. Y acá podemos apreciar también la respectiva función de correlación. Considerando entonces ahora ya el comportamiento o las distribuciones del error y los casos en particular que vamos a tomar, en el caso del modelo Wiener-Poisson, tenemos que la media y la varianza, a partir de ciertas cuentas realizadas, está dada por la expresión θ partido por 1 menos alfa, y la varianza para la serie de tiempo, en este caso, está dado por
teta partido por 1 menos alfa, considerando nuevamente, repito, que el error que se distribuye de manera Poisson. En el caso de un modelo inergeométrico, ¿cierto? Tenemos que la media y la varianza están dadas por las expresiones que se muestran acá. Repito en este caso, porque recibe el nombre de inergeométrica, porque estamos considerando que el error tiene una distribución geométrica. ¿Ya? Nos enfocamos en la estimación ahora. La estimación va a estar dada mediante el método de momento, es decir, el uso de ecuaciones de Joe Walker, ¿cierto? Cuya estructura de correlación está dada por la siguiente expresión, considerando de esta manera la posibilidad de estimar un alfa elevado a un valor k, donde k corresponde al retraso, ¿cierto?, de la serie de tiempo, pero en este caso nos interesa encontrar el estimador de alfa, y el estimador de alfa va a ser simplemente establecer esta función de correlación evaluada para un valor k igual a 1, y para el estimador de la media del error, vamos a considerar la media de la muestra, factor de 1 menos el estimador antes encontrado. Entonces podemos decir que la media del error se estima a partir de una función, ¿cierto?, que depende del estimador de alfa. Ahora bien, es importante considerar que mu-gorro es un estimador para la media del error, y en general esto va a ser una función que va a depender del parámetro de interés que tengamos. Entonces la podemos definir como mu es igual a f evaluado en lambda, ¿cierto? En este caso, llevando a cabo esta definición, podemos considerar que en el caso Poisson, f nos llevaría a la función identidad. En el caso de la geométrica, la función estaría dado por x partido por 1 menos x. Y en términos generales, entonces, considerando o suponiendo que f es una función inyectiva, podemos encontrar que lambda gorro, estimado, ¿cierto?, va a ser la función inversa evaluada en el estimador de la media del error. Como también mencioné anteriormente, estamos considerando casos donde se presenten datos atípicos, específicamente outliers aditivos. Por lo tanto, vamos a trabajar estamos trabajando con métodos de robustez, debido a que ya vamos a apreciar que al momento de trabajar o presentar datos outliers, los estimadores que involucran al método de momento de Joe Walker se disparan un poquito. Entonces eso nos lleva a poder considerar métodos de robustez para poder tener un mejor comportamiento de los estimadores. De esta forma, consideramos hasta ahora, porque es un trabajo en proceso, 3 métodos de robustez, en realidad 2, pero en el caso que les voy a mencionar ahora, que es el estimador ponderado con pesos, cuya función de autocorrelación ponderada está dada por esta expresión, consideramos los pesos de Hoover y de Ramsey, ¿ya?, donde Hoover considera en este caso un valor arbitrario para A sub 1 igual a 2, y en el caso de Ramsey considera valores para A sub 2, sugiriendo un valor 0.3, ¿ya?, para poder llevar a cabo la estimación de nuestro modelo. Bien. El segundo método de robustez corresponde en este caso a un método no paramétrico, ¿cierto? No paramétrico, depende del parámetro en este caso, que es el estimador de rango cuadrante, el cual involucra en su metodología a la función signo, relacionada en este caso con las desviaciones con respecto a la mediana, ¿ya? A partir de estos métodos utilizados, la estimación primero considerada para un proceso Inard-Poisson, sin considerar datos outlier,
está dado por esto, y podemos ver y podemos apreciar que en general tienen un comportamiento bastante bueno, sin considerar datos atípicos. En este caso las simulaciones y todas las posteriores, hasta que indique lo contrario, están dadas por 2000 repeticiones para muestras de tamaño 100, 300 y 500, con los valores para los parámetros alfa y lambda que se indican en las primeras dos columnas. De esta forma podemos observar con claridad que si no contenemos, en este caso no contienen datos atípicos, la estimación mediante las ecuaciones de Joule-Walker es bastante buena, ¿cierto? Es bastante buena. Lo mismo, perdón, ahora, en el caso de considerar el mismo proceso, pero incluyendo datos atípicos, ya se nos dispara un poquito la cosa. En algunos casos al menos, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, acá, que bajó, no es tan malo, pero en el caso de considerar un alfa 0.8 y un lambda 0.6, estamos cerca, pero no como mostrábamos la tabla anterior en la cual estaban bastante cerca, muy cerca. Y podemos ver en este caso la comparación del error cuadrático medio, en este caso una cifra bastante pequeña, en comparación a la que tenemos acá, que si bien es pequeña, pero ya se aleja un poquito. Pero esto se ve en el caso del modelo Wiener-Poisson, se ve un comportamiento que quizás no es tan malo cuando se presentan datos atípicos. Pero cuando trabajamos con la geométrica, en el caso de no considerar datos atípicos, el comportamiento también sigue siendo bueno. ¿Ya? Sigue siendo bueno, al menos para alfa, para la estimación de alfa. Pero ya no es tan bueno para la estimación de lambda. Y esto se incrementa, este error se incrementa, ¿cierto? Si acá observamos, tenemos un error cuadrático medio para lambda de 1.4, y si consideramos datos outlier, me sigo basando en esto para que tengamos una referencia, se incrementa ese problema. Entonces, ya el método de momento de Walker para el caso geométrico, para la estimación del parámetro lambda, ya no es tan confiable. Para lo cual, entonces, consideramos ahora métodos de robustez, ¿sí? Métodos de robustez. Primero, para la simulación de un proceso Wiener-Poisson, de ahora en adelante considerando siempre datos outlier, y como lo dije anteriormente, considerando un valor para A igual a 2, que es un valor arbitrario propuesto en este caso por Haber. Aquí podemos ver que mejora bastante en relación a lo que habíamos visto en la tabla anterior, ¿cierto? Volvemos a tener un error cuadrático medio pequeño. También mejora bastante en el caso de la geométrica, ¿sí? Sí. Aquí está muy cercano. Si ustedes recuerdan anteriormente, acá teníamos un error cuadrático medio de sobre 2 cuando había un outlier en la geométrica. Y acá tenemos un comportamiento que ya es bastante bueno. Entonces podemos establecer que el método de robustez de Haber corresponde a, nos entrega una información un poco más confiable. Ahora, ¿se me pregunta ahí? Sí, se consideran, se asumen como estacionarios. Exactamente. Perdón, no lo había nombrado, pero sí, se asumen como estacionarios. Bien, ahora en el caso de la... No sé, ¿qué dice? En el caso del rango cuadrante, aquí sí se presentan, si bien para la estimación de alfa, no son tan malos, pero tampoco podemos decir que son mejores que el que vimos anteriormente, ¿cierto? Sí ocurre que para el caso de lambda, estamos muy lejanos en el caso del rango cuadrante. Si bien para la estimación de alfa es un comportamiento más o menos acorde o cercano, pero falla demasiado o se aleja demasiado en el caso de lambda. Y lo podemos apreciar ahí en el error cuadrático medio, ¿sí? Y esto se incrementa aún más en el caso del proceso Wiener geométrico, también considerando la estimación robusta de rango cuadrante. Sigue teniendo un comportamiento más o menos adecuado para el caso de alfa,
pero sí se aleja demasiado en el caso de lambda. Así que, en relación a lo mismo, hice una comparación gráfica de algunos casos simplemente, por asunto de tiempo obviamente. En este caso se considera una estimación de alfa a partir de 1000 repeticiones, perdón, de muestra de tamaño 100, en la cual se consideró un mu igual 3 y alfa 0.2 con outlier aditivo. A la izquierda está la simulación de la estimación sin robustez, en la cual podemos apreciar que nos alejamos, que tenemos el 0,2, nos alejamos bastante del 0,2, ya lo habíamos también apreciado en la tabla, y aquí lo podemos ver en cuanto a la dispersión, en los diagramas de caja, ¿cierto? Y en el caso de la robustez, sí nos acercamos bastante al valor del alfa estimado. Para el caso de lambda, hice una comparación entre los dos modelos de robustez, en este caso, considerando ahora además que lambda es 2.4, y en el caso de robustez estamos bastante cerca, y en el caso del cuadrante también, ¿sí? En el caso del cuadrante también. Tiene un comportamiento bastante correcto en ese caso. En el caso de la geométrica, también considerando 1000 repeticiones de muestra de tamaño 100, con un mu igual 4 y un lambda y un alfa 0.5, considerando otra vez outlier aditivo, consideramos en este caso la ponderación de Hubbard, donde podemos ver que tiene un buen comportamiento en el caso de la estimación de alfa, ¿cierto? Nos acercamos bastante, o se concentran bastante los datos sobre el valor del parámetro, cercano al parámetro, y en el caso y en el caso de robustez ya es mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor, y podemos considerar en este caso que la estimación con robustez de Hubbard sí nos entrega una aproximación bastante confiable. En el caso de la geométrica, en ambos casos, como mencionamos anteriormente, tenemos para un lambda estimado 0.6, y si nos damos cuenta que nos estamos concentrando cerca del 0.9, y en el caso del rango cuadrante ocurre lo mismo. Entonces podemos decir que para el caso de la geométrica, tal como lo habíamos visto en la tabla, la robustez ponderada de Hubbard y y la robustez de rango cuadrante se alejan bastante del valor correcto del parámetro. A modo de conclusión, bueno, establecer justamente que la estimación robusta de Hubbard para alfa y para lambda tiene un buen comportamiento, quizás para lambda se podría buscar algún método para poder acercarse un poquito más, pero sí es una estimación que por lo menos las simulaciones nos dan un cierto grado de confiabilidad, ¿cierto? Y para la estimación robusta de rango cuadrante tiene un comportamiento aceptable para alfa, pero sí se aleja mucho cuando consideramos el trabajo o la simulación para lambda. Además, consideramos que, yo le hablé también de los pesos ponderados de Ramsey. No lo incluí porque si bien no tienen un mejor comportamiento que los pesos que usa Hubbard, se acerca bastante, es bien similar, pero Hubbard tiene un comportamiento mejor. Y bueno, y establecer, como le decía anteriormente, que este es un trabajo en proceso. La idea también es realizar un estudio de robustez para errores que provengan de distribución binomial negativa. Es un trabajo un poco más complejo debido a que en ese caso está indexado por más de un parámetro. Por lo tanto, es un trabajo que vamos a llevar a cabo más adelante como objetivo final, digamos, de la investigación. Comparto ahí también las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención. Muy bien.